El Incoterm FOB, Free On Board, es uno de los Incoterms más usados en el comercio internacional de combustibles. Los Incoterms son un conjunto de términos comerciales internacionales, los cuales son publicados por la Cámara de Comercio Internacional, CCI, que definen las responsabilidades y obligaciones entre compradores y vendedores en transacciones de compraventa internacional. Estos términos especifican quién es responsable de los costos, riesgos y trámites asociados con el transporte de mercancías desde el punto de origen hasta el destino final. Los Incoterms son útiles porque definen la transferencia de riesgos, establecen claramente cuándo y dónde el riesgo de pérdida o daño de la mercancía pasa del vendedor al comprador. 2. Asignan costos, determinan quién es responsable de pagar los costos asociados con el transporte, almacenamiento, seguros, aduanas y otros gastos relacionados con la entrega de combustible. 3. Facilitan la negociación, proporcionan un marco común para las negociaciones entre el comprador y el vendedor, reduciendo la ambigüedad y posibles malentendidos. 4. Reducen riesgos, al definir claramente las responsabilidades y obligaciones de cada parte, ayudan a minimizar los riesgos tanto para el comprador como para el vendedor. Los 11 Incoterms más comunes incluyen EXW, Ex-Works, el vendedor entrega los artículos en su establecimiento. FOB, Free On Board, el vendedor asume todos los costos hasta que el combustible ha sido inyectado en los tanques de almacenamiento o barco del comprador. CIF, Cost, Insurance and Freight, el vendedor cubre los costos del transporte y el seguro hasta el puerto de destino. DAP, Delivered at Place, el vendedor entrega la mercancía en un lugar acordado en el país de destino, cubriendo todos los costos hasta ese punto. Uno de los puntos más importantes en la compra de combustibles es que el comprador seleccione el Incoterm que más se acomode a su experiencia, capacidad logística y financiera. El comprador debe estar seguro que el Incoterm que seleccione pueda cumplir con sus responsabilidades financieras, de logística y transporte, para prevenir demoras, penalidades o incumplimientos que le ocasionen costos y riesgos en el proyecto de compra de combustible. En particular, el Incoterm FOB es el más complicado para la compra de combustibles, debido a que requiere que el comprador conozca y entienda perfectamente el Incoterm FOB, sus ventajas y desventajas, que tenga un amplio conocimiento en logística de almacenamiento, que confíe plenamente en su compañía de almacenamiento, que entienda el proceso de inyección y postinyección, que sepa de los honorarios o costes de la administración o autoridad portuaria. En el Incoterm FOB, la responsabilidad del vendedor en el puerto de origen del combustible es transportar el combustible de la refinería a los tanques transitorios del puerto, vía pipeline, para inyectar el combustible en los tanques del barco del comprador. El vendedor es responsable también de todos los costos de exportación, así como de los costos y maniobras del puerto para poder inyectar el combustible en el barco del comprador. En este momento todos los costos y riesgos son trasladados al comprador, el cual realiza el dip test final a bordo del barco y paga el combustible al vendedor. En caso de que el vendedor tenga que enviar el combustible al puerto destino nominado por el comprador, el vendedor manda el barco, el cual al arribar al puerto destino es descargado en los tanques transitorios o de reservorio de aduana, en espera que el comprador presente su logística de tanques terrestres para la inyección del combustible en sus tanques. Asimismo, el comprador es el responsable por los costos de aduana, importación e impuestos. Una vez terminado el proceso de inyección, el comprador realiza el dip test QQ final en sus tanques bajo su costo y paga el combustible al comprador. Una vez finalizado el ProEOS FOB, el comprador es el responsable por los costos y riesgos por inyecciones secundarias a las pipas, ferrotanques o barcos para el transporte del combustible hasta el usuario final. Es muy importante que el comprador entienda y comprenda perfectamente sus obligaciones en el proceso FOB. La responsabilidad del vendedor es transportar el combustible al puerto final o de descarga nominado por el comprador y tenerlo listo para inyectar en los tanques del comprador. El punto más importante y crítico en el proceso FOB es que el comprador tenga la experiencia, entienda y comprenda que es su total y completa responsabilidad del comprador presentar al vendedor toda su logística totalmente activada y pagada por los días y capacidad de tanques o barcos suficiente para recibir la inyección completa del combustible en sus tanques. Deberá presentar al vendedor los TSR y Q88 nominados a nombre de su supplier o vendedor. De igual manera deberá tener el conocimiento de su obligación de cubrir todos los gastos, honorarios y códigos portuarios requeridos por las autoridades del puerto. El comprador debe tener la experiencia y conocimiento que todas estas obligaciones y gastos deben estar pagados y activados con anticipación,
debido a que cualquier retraso le ocasionaría demoras o penalidad, de lo que ocasionaría más costos y penalidades por su tanquera, compañía de inyección o autoridades portuarias. El comprador debe tener este conocimiento y anticiparse a estas condiciones de demoras y penalidades. El comprador debe saber que una vez que inicia un proceso FOB, es una obligación legal y comercial terminar el proceso FOB. También debe asumir todos los costos y gastos de importación, pago de impuestos y cubrir gastos aduanales en su puerto de recepción del combustible. Es muy importante que el comprador entienda que una vez iniciada la inyección, todos los riesgos y costos son solo y total responsabilidad del comprador. En el proceso FOB, al mismo tiempo de que es completa responsabilidad del comprador proporcionar al vendedor toda su logística activada de sus tanques de almacenamiento o barco para la recepción del combustible, esta responsabilidad u obligación del comprador, en el proceso FOB, se convierte en su mayor ventaja y beneficio, ya que le brinda al comprador todo el control y autoridad para seleccionar los proveedores de servicios que más le convengan. Al tener el comprador este control de selección de sus proveedores de servicios de logística, almacenamiento, inspección, agentes aduanales, compañía de seguro y transporte al destino final, le permitirá tener el control y posesión del combustible una vez inyectado en sus tanques. Esta es la mayor seguridad y protección en el proceso FOB para el comprador, porque una vez que el combustible es inyectado en sus tanques, los cuales son independientes de la parte vendedora, tiene la seguridad de la posesión del combustible. Esta seguridad de la posesión del combustible le facilitará a su compañía y con su comprador final terminar el proceso FOB satisfactoriamente. Esta selección y control sobre sus propios proveedores de servicios le permitirá al comprador manejar, negociar y controlar los pagos con sus proveedores seleccionados y de esta manera eficientizar y reducir costos para su compañía, lo que se traducirá al final en mayor ventaja económica y mayor utilidad para el comprador y su compañía. Es por eso que a veces no entendemos la resistencia del comprador para proporcionar su logística activada y lista para recibir el combustible del vendedor. Por eso es importante que el comprador tenga experiencia y confíe en sus propios proveedores, sobre todo en la compañía de almacenamiento o proveedora de tanques, porque necesita confiar en ella, porque es la compañía que lo cuidará y protegerá durante el proceso FOB. En el proceso FOB, el comprador no tiene que realizar ningún pago al vendedor, lo único que tiene que hacer es cumplir con su responsabilidad de activar su propia logística, a su propio proveedor de tanques y presentar estos tanques activados al vendedor para que éste le pueda inyectar el combustible en sus tanques y de esta manera el comprador tenga la posesión del combustible y la seguridad que tanto solicitan y reclaman los compradores de la verificación o existencia del combustible. Por eso en el proceso FOB la piedra angular y crítica para este Incoterm FOB es que el comprador presente y ponga a disposición del vendedor su logística completamente activada por los días y la capacidad suficiente para recibir el combustible. Y que una vez inyectado en sus tanques, el comprador tenga en sus tanques la prueba de producto y tenga con sus propios proveedores de servicios los reportes de inyección de cantidad y calidad del combustible y pueda realizar el pago al vendedor y al mismo tiempo tenga el derecho y la autoridad de revender el combustible. Es por eso que es muy importante que el comprador que selecciona el Incoterm FOB debe ser un comprador con experiencia y conocimiento de los procesos y costos del Incoterm FOB. Para este Incoterm FOB se requiere un comprador experto en logística y con capacidad financiera, que sepa que su obligación y responsabilidad es presentar toda su logística activada al vendedor, y que la popo prueba de producto y SGS se genera hasta que el combustible esté inyectado en sus tanques. Debe saber que si solicita o requiere realizar una inspección física de los tanques y realizar una toma de muestra de combustible para un deep test, debe realizarlo bajo su propio costo y requiere para esto extender los tanques del vendedor, pagar costos y códigos del puerto y costear su propia compañía de verificación. Algunos compradores deciden realizar este proceso antes de empezar el Incoterm FOB, pero sabe que ese costo es una inversión en su seguridad, y que es su total decisión y costo realizarlo. Por eso para este Incoterm FOB, es indispensable que el comprador tenga experiencia y tenga la capacidad financiera para poder llevar a cabo y cubrir totalmente los costos del proceso FOB desde que recibe el combustible hasta que lo transporta a su destino final. En nuestra experiencia un proceso FOB estándar dependiendo de los proveedores de servicio, tipo de combustible, cantidad de combustible, tipo de transporte final puede variar de 1 a 2 millones de dólares. Uno de los puntos de mayor conflicto o discusión en el Incoterm FOB
entre el vendedor y el comprador, es la documentación que determina el Incoterm FOB, debe ser entregado por el vendedor al comprador. Esta documentación es conocida como Partial POP Documents. El mismo Incoterm señala que esta documentación debe demostrar el traslado del combustible de su sitio de origen o producción al puerto de entrega al comprador. Estos documentos Partial POP son documentos legales que muestran el compromiso legal del suplidor o vendedor para entregar el combustible al comprador y demostrar que el combustible ha sido transportado del sitio de origen o producción y está disponible ya en tanques transitorios en el puerto de entrega nominado por el comprador para ser entregado mediante inyección pipeline a los tanques del comprador. Estos documentos incluyen la factura comercial CI, especificaciones del combustible, certificado de origen, Commitment to Supply, Statement of Product Availability. Documentos que certifican el transporte del combustible desde el puerto de origen hasta el puerto de destino nominado por el comprador. Coordenadas GPS de los tanques del vendedor para ser verificado por el comprador. Licencia de exportación. Certificado de calidad. Autorización para vender y colectar. Authorization para verificar por el comprador vía email and phone call. El Incoterm FOB dentro de sus procesos no indica que el vendedor tenga alguna responsabilidad u obligación de entregar al comprador una prueba de Product POP o un reporte de SGS, ni tampoco una autorización para una inspección física de los tanques del vendedor. Como explicamos antes, si el comprador requiere una inspección física o quiere realizar la toma de una muestra para un deep test y recibir un reporte de calidad y cantidad por alguna compañía certificadora tipo SGS o equivalente, es necesario que realice un deep test bajo su propia responsabilidad y costo. Lo que indica el Incoterm FOB es la obligación del vendedor de trasladar el combustible del sitio de origen al puerto de entrega al comprador, y demostrar que el combustible ya se encuentra en el puerto listo para su inyección en los tanques del comprador y certificar que el combustible cumple con las especificaciones pactadas entre el vendedor y el comprador. Fuera de estos parámetros, el vendedor no tiene otra obligación o requisito que cumplir o entregar al comprador, más que recibir de parte del comprador su logística tanque o barco activada y nominada al vendedor, para que el vendedor pueda proceder a la inyección del combustible dentro de los tanques proporcionados por el comprador. La principal dificultad o inconveniente en el proceso FOB es la inexperiencia en este Incoterm FOB por parte del comprador. Uno de los principales inconvenientes que se convierte en un gran problema en el proceso FOB es que el comprador, aparte de que no tiene la experiencia o es su primer intento de compra de combustible, este desconocimiento lo hace entrar en un Incoterm FOB sin el conocimiento de las implicaciones económicas o financieras que se requieren para terminar exitosamente el proceso FOB. Muchas veces los compradores son realmente brokers o intermediarios que piensan que pueden conseguir la prueba de producto o el fresh SGS solo con firmar el comercial invoice o presentar 1 o 2 días de tanques. Y se ven envueltos en un gran problema porque han adquirido responsabilidades legales con el vendedor y se encuentran en medio de un proceso que ya empezaron, pero cuando se presentan los gastos fuertes del proceso FOB, se ven rebasados y se quedan en una situación a mitad del proceso y ya sin capacidad económica. Y esperanzados en tener la prueba de producto y su comprador final acepte terminar el proceso FOB. Por eso, para el comprador en el proceso FOB, el primer paso es presentar su logística completamente pagada y activada al vendedor, suficiente para terminar el proceso de inyección y recepción del combustible. Si no puede cumplir con este primer paso, es mejor que no entre en un Incoterm FOB y escoja otro Incoterm más seguro como el proceso CIF. Las desventajas o inconveniente para el comprador en el proceso FOB, como hemos comentado, es que el comprador debe tener experiencia en el Incoterm FOB. Debe saber que la activación de la logística o tanques o barco por parte del comprador es solo la parte inicial del proceso FOB. Una vez que ha sido presentado los tanques TSR o Q88 del barco ya activos, al vendedor, se inicia la comunicación entre la tanquera y la compañía de inyección nominada por el vendedor, las cuales elaborarán el programa y el aviso de inyección al comprador para ser firmados y endosados por su tanquera o barco del comprador. Se solicitará además la autorización por las autoridades del puerto, los cuales pueden requerir el pago de ciertos códigos de inyección para autorizar y monitorear el adecuado proceso de inyección en el puerto. En el momento que inicia la inyección del combustible en los tanques del comprador, es un punto importante en el proceso FOB, porque a partir de ese momento, todo costo o eventualidad, demora, penalidad o requerimientos como licencias, permisos,
gastos de importación, aduanales, y maniobras del puerto son totalmente responsabilidad del comprador. Todos estos costos no tienen ninguna relación con el vendedor, y son coordinados totalmente por la compañía logística del comprador, la cual será la encargada de estar marcando los tiempos y los costos en cada una de las etapas del proceso y marcará las obligaciones de pago que debe realizar el comprador. En resumen, el proceso FOB es un proceso complejo, que requiere experiencia y capacidad financiera del comprador. Es importante que los compradores entiendan que todos los procesos FOB inician con responsabilidad del comprador de presentar su logística activada al vendedor. No existe en el negocio de combustibles un proceso FOB que inicie con la prueba de producto o el SGS por delante. El comprador que solicite esto solo está demostrando su falta de conocimiento en este Incoterm FOB. El comprador debe entender que la prueba de producto es la parte final del proceso FOB, debe pasar por todas las fases del proceso. Activación de logística por el comprador. Comunicación entre las compañías de logística del vendedor y el comprador. Confirmación de la compañía de inyección que ha cumplido con el proceso de Injecon, y confirmación por la tanquera del comprador que ha recibido el producto. Una vez que se ha completado el proceso de inyección, viene la etapa de post-inyección, en donde el comprador con la confirmación de su compañía logística, de que tiene la posesión del combustible, solicita al comprador que cubra los adeudos de costos de post-inyección, códigos de puerto, se encargue del proceso de importación. Una vez que las autoridades del puerto han verificado que todos los procesos y costos han sido cubiertos, da su autorización para que el comprador realice el dip test final y realice el pago del combustible al vendedor. El Incoterm FOB es, junto con el Incoterm Cost Insurance and Freight CIF, los dos Incoterms más solicitados. En particular, nosotros como vendedores recomendamos a nuestros compradores que no tienen experiencia o no tienen suficiente la capacidad financiera para poder llevar a término un proceso FOB, les recomendamos iniciar con un proceso SIFO, un Deliver at Place. Debido a que estos Incoterm la mayor parte de la logística, costo y riesgo son por parte del vendedor, pero se requieren que el comprador ponga una garantía financiera. El proceso FOB es un buen proceso para un comprador experto en logística y que tiene la capacidad de cubrir los costos. Al manejar los costos y la logística puede lograr eficiencia y ahorros y lograr mejor utilidad en su proyecto. La intención de esta presentación es hacer del conocimiento a nuestros probables compradores que lo más importante es escoger el Incoterm adecuado para su experiencia y a su capacidad financiera. Todos los Incoterm requieren capacidad financiera. El negocio de los combustibles es para compradores o compañía que pueden soportar los costos de cualquier Incoterm que seleccione. Nosotros creemos en las alianzas o sinergias para unir capacidades y lograr proyectos que solos no lograríamos. Estamos abiertos para ayudar y dar soporte financiero, pero necesitamos saber las capacidades del comprador. Pero lo que no queremos oír es que el comprador solicite por delante la POP y el SGS sin logística activada. Gracias.